Buen día, nosotros somos el equipo número 4, conformado por Acostas Álvarez, Díaz Espitia, Martínez Lima, Ponciano Gómez, Pozas García y Romero Guevara, del 2409, y les vamos a explicar acerca de la ética en investigación clínica. Como bien sabemos, la investigación con seres humanos está sujeta a normas éticas que promueven y aseguran el respeto a todos los seres humanos, como proteger su salud y sus derechos individuales. La comioética nos explica que una característica en la ética en investigación ha sido elaborar directrices destinadas a evitar la recurrencia de conductas no éticas, la explotación y los abusos en estas investigaciones. Como una norma jurídica nacional vamos a encontrar a la Ley General de Salud en México, la cual surgió debido a que, como bien sabemos, en el artículo 4 constitucional se consagró como una garantía social la protección de la salud. Y es así que el 7 de febrero de 1984 en el Diario Oficial de la Federación se publicó esta, y esta consta de 18 capítulos y 482 artículos. Su última modificación fue el 19 de febrero de este año, en el artículo 161 bis, si no mal recuerdo, que es el Registro Nacional del Cáncer. La Ley General de Salud tiene como principal concepto que la salud es el estado de bienestar físico, mental y social que propicia un desarrollo integral del individuo y de la sociedad. Por esto sabemos que la salud no solamente es un valor biológico, sino también un valor social y cultural que, que asimismo le corresponde al Estado, a nosotros como a la sociedad y a nosotros como individuo, que sea adecuado y pertinente. En la Ley General de Salud vamos a tocar principalmente dos artículos, que van a ser el 41 bis y el 98, que nacieron que fue el 41 adicionado y el 98 reformado, debido a que, como sabemos, en el último siglo la medicina ha progresado y evolucionado, así como la tecnología y las técnicas clínicas, lo que han provocado que los trabajadores de la salud, los investigadores y la población se replanteen las aplicaciones y los alcances de la ciencia en un estado individual y social. Pues, como bien sabemos, han surgido muchas situaciones donde la integridad del ser humano ha sido, pues, lastimada, por así decirlo, y del mismo modo que haya una mayor información acerca de esta. De esta forma nació la bioética, como ya bien sabemos, que mezcla la medicina, el derecho y la filosofía, para que haya un buen equilibrio entre la ciencia y nosotros como humanos, sin llegar a que ésta sea, pues, corrompida. Principalmente en el título quinto vamos a encontrar de la Ley General, vamos a encontrar la investigación para la salud, la cual va a que se contribuya al conocimiento de los procesos biológicos, las enfermedades y la práctica médica, así como la ética, la seguridad, y que haya un regulamiento de los recursos, riesgos o daños que se pueda dar a la salud o al medio ambiente. En el artículo 41 bis, que fue publicado, publicado el 14 de diciembre del 2011, nos va a establecer que existan comités hospitalarios de bioética y ética en la investigación, que estarán sujetos a una legislación y a los criterios que se establezcan en la Comisión Nacional de Bioética, que más adelante les van a explicar cómo es y cómo funciona. También vamos a encontrar que se reformó el artículo 98, en el cual nos va a decir que se debe de establecer y cumplir
todo lo que establezca el artículo 41 bis de la presente ley. También debido a esto surgió, más bien, surgió como un cumplimiento más que nada administrativo, el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud, la cual tiene como propósito que haya un cumplimiento de la Ley General de Salud. En lo referente a la investigación para la salud en los sectores público, privado y social, que tiene como una aplicación en todo el territorio nacional, y sus disposiciones son de orden público e interés social. En el título segundo de este presente reglamento vamos a encontrar todos los aspectos éticos de la investigación en los seres humanos, como sea en comunidades, en los menores de edad o los que sean incapaces de realizar algunas acciones, de la investigación en mujeres embarazadas, en edad fértil, los lactantes, los recién nacidos, fetos, embriones, así como en grupos subordinados. Y bien, ahora yo les voy a hablar sobre los requisitos éticos para la investigación clínica. Y bueno, antes de hablar en sí sobre los requisitos éticos, quisiera mencionar pues, el objetivo principal de la investigación clínica. Y bueno, este objetivo principal es que la investigación clínica genera conocimiento. Y este conocimiento va a servir para mejorar la salud y el bienestar. Al mismo tiempo, va a analizar este conocimiento para aumentar la comprensión de la biología humana. Y con con esto nos puede surgir una pregunta. Y esta pregunta es, ¿cómo es posible obtener este conocimiento? Bueno, este conocimiento es posible gracias a la participación del mismo ser humano. Las personas que participan en la investigación clínica solo son un medio para asegurar tal conocimiento. En resumen, podemos decir que el sujeto de estudio es el propio ser humano. Así que en consecuencia de esto, en toda investigación clínica existe el potencial de explotación al colocar a los sujetos de la investigación en una situación de riesgo. Y esto pues los puede perjudicar y todo esto en aras del bien de otros. Así que los requisitos éticos para la investigación clínica están dirigidos para reducir al mínimo la posibilidad de explotación, con el fin de asegurar que los sujetos de investigación no solo sean pues usados, sino también tratados con respeto mientras contribuyen al bien social. Así que en los últimos 50 años, las fuentes principales de la orientación ética sobre la realización de las investigaciones clínicas han sido el Código de Nuremberg, la Declaración de Helsinki, el Informe de Benmont y las normas de SIAMS. Por ejemplo, el Código de Nuremberg formó parte de la decisión jurídica que condenó a las atrocidades de los médicos nazis, y esta fue desarrollada en 1947. Por parte de la Declaración de Helsinki, fue creada en 1964 por la Asociación Médica Mundial durante la Asamblea Médica número 18, y principalmente esta se desarrolló para remediar pues algunas pues lagunas que algunas lagunas que se percibieron en el Código de Nuremberg, especialmente relacionadas con los médicos que realizaban investigaciones en pacientes. También tenemos el informe de Benmont, que esta se hizo para proporcionar un marco filosófico a las reglas y reglamentos desarrollados para responder ciertos escándalos en investigaciones norteamericanas, como lo fue Tuskegee y Willowbrook. Espero que lo esté pronunciando bien. Esta fue desarrollada en el 18 de abril de 1979. Y por último tenemos a las normas de SIAMS, que fueron concebidas para abordar la aplicación de la Declaración de Helsinki, pero en países en vías de desarrollo. Un ejemplo son los ensayos a gran escala de vacunas y medicamentos, especialmente para el SIDA. Y estas normas fueron desarrolladas en 1993 y fueron modificadas en el 2002. Y bueno, no obstante, estos documentos, estos códigos, estas declaraciones e informes, normas, pues se escribieron en respuesta a sucesos específicos y tienden a centrarse en temas que pues los influyeron a desarrollarse. Es por eso que cada uno de estos códigos, declaraciones, informes, normas, estos documentos tienen sus propios principios.
Por ejemplo, el Código de Nuremberg tiene sus propios principios que, bueno, a continuación se los presento. No sé si sea necesario leérselos, pero bueno, aquí el código de Nuremberg, algunos de sus principios es que el conocimiento del sujeto es esencial, el experimento debe ser tal, que conduzca a resultados positivos para el bien de la sociedad, eh, um, el experimento debe realizarse y basarse en los resultados de la experimentación animal y bueno, entre otros. Por parte de la Declaración de Helsinki, sus principios es que en la investigación el bienestar de los sujetos participantes debe prevalecer sobre el interés de la ciencia y la sociedad. También menciona que se articulan ciertos estándares éticos, como es el respeto a la persona, la protección de la salud y los derechos de los participantes en la investigación. También señala que en ciertas poblaciones son vulnerables, como la discapacidad mental y requieren protección especial. Y bueno, por mencionar algunas. También tenemos al informe de Benmont, que sus principios son el respeto hacia la persona, la beneficencia y la justicia. Por parte del respeto a la persona se refiere a la capacidad de la persona para distinguir sus actos. Esto más que nada, este punto menciona que más que nada se debe pues respetar la autonomía y contar con el consentimiento informado. Que bueno, el consentimiento informado más adelante mi compañera se los va a mencionar a más profundidad. La beneficencia, que bueno, esta quiere decir, se refiere a a que se requiere un adecuado balance entre minimizar los riesgos con un buen diseño sobre la investigación y maximizar los beneficios que puedan corresponder a los participantes en la investigación. La justicia, que bueno, en la distribución de cargas y beneficios, en la selección de los objetos, en la participación en la investigación, más que nada se refiere a eso. Y las normas decíamos que, bueno, aquí consiste en 21 y bueno, también abarca ciertos comités de revisión ética, la obtención de conocimiento informado, la información esencial para futuros objetos de investigación. También menciona beneficios para los participantes y sus comunidades, por mencionar algunos. Y bueno, en consecuencia, todos estos documentos hacen hincapié en ciertos requisitos éticos específicos que tienen relación con las ocurrencias de las que estaban dirigidos y al mismo tiempo aluden a otros principios. Por ejemplo, gran parte del informe de Belmont y la declaración de Helsinki recalcan la importancia de una relación favorable en relación al riesgo, a la razón de riesgo-beneficio. Sin embargo, esta no es una pauta que está contemplada en las reglas de SIAMS. Otro ejemplo es la declaración de Helsinki, que esta enfatiza más en la evaluación independiente de los protocolos de investigación, mientras que el código de Nuremberg, pues en realidad no lo menciona. Es por eso que se han como desarrollado 7 requisitos éticos que proporcionan un marco racional y sistemático para determinar si la investigación clínica es ética o no. Más que nada estos requisitos están hechos para pues, guiar el desarrollo y la ejecución de los protocolos y su revisión. Y bueno, estos 7 requisitos son, para empezar, es el valor. El valor es el primer requisito y este menciona que para que una investigación clínica sea ética, debe tener valor, lo que presenta un juicio sobre la importancia social, científica o clínica de la investigación. También menciona que la investigación debe evaluar una intervención que conduzca a mejoras en la salud o al bienestar de la población. También debe realizar un estudio preliminar para desarrollar una intervención o probar una hipótesis que pueda generar información importante acerca de la estructura o la función de los sistemas biológicos humanos. Pero aquí puede surgir una pregunta, y es ¿por qué el valor social o científico debe ser un requisito ético? Pues esta pregunta lo podemos responder con 2 razones. Y la primera razón es el uso responsable de los recursos limitados. Y la segunda razón sería evitar la explotación. Cabe mencionar que los recursos limitados para la investigación puede ser el dinero, el espacio y el tiempo. Y bueno, la investigación clínica, para que sea clínica,
bueno, para que sea ética, lo siento, no debe consumir los recursos limitados innecesariamente, sin producir resultados valiosos, porque, bueno, si se gastan los recursos limitados innecesariamente, entonces ya no es ética. La investigación ya no es ética. También, si se expone a las personas a riesgos sin ningún propósito, deja de ser también ética. Es por eso, bueno, es lo que recalca este principio del valor, más que nada. Y bueno, la validez científica, este, menciona que para que un protocolo de investigación clínico sea ético, la metodología debe ser válida y prácticamente realizable. Es decir, la investigación debe tener un objetivo científico claro, debe estar diseñada usando principios, métodos y prácticas de efecto seguro y que estén aceptados. También debe tener ese poder suficiente para probar definitivamente el objetivo. También un plan de análisis de datos verosímil y también debe poderse llevarse a cabo. El siguiente principio sería la selección equitativa del sujeto, y esto implica que los sujetos, esto implica que los objetivos científicos de la investigación sea la base para determinar qué grupos e individuos sean reclutados para participar a la investigación, lo que debe explicitarse en criterios de inclusión y exclusión. Y bueno, estos criterios de inclusión y exclusión son muy importantes, ya que fortalecen la calidad académica de los estudios. Además, es importante para fortalecer la calidad metodológica y, en consecuencia, la aplicabilidad de los resultados. Estos, pues, criterios de inclusión y exclusión pueden abarcar ciertas características de la población, como sería el sexo, la edad, por mencionar algunas. Y bueno, a base, bueno, eh, estos, este punto de selección equitativa del sujeto más que nada menciona que los participantes no deben ser seleccionados en base a su vulnerabilidad, privilegios u otros factores no relacionados al propósito de la investigación. Además, la justa selección de sujetos implica que en la medida de lo posible, los grupos y personas que asuman el riesgo y la carga de la investigación deben estar en condiciones de disfrutar de sus beneficios. Más que nada es lo que menciona esta selección equitativa del sujeto. Espero no los esté revolviendo mucho. Y bueno, la proporción favorable de riesgo-beneficio, ese sería el siguiente punto. Y bueno, aquí sabemos que en la investigación clínica incluyen pues el uso de fármacos, dispositivos y procedimientos sobre los cuales se tiene un conocimiento limitado. Por lo tanto, la investigación implica cierto grado de incertidumbre en la relación de riesgos y beneficios. Por lo anterior, en este punto, por lo anterior a este punto se menciona que debe cumplirse los siguientes tres requisitos, que es los riesgos potenciales para los participantes deben minimizarse. El siguiente punto o el siguiente requisito sería que los beneficios potenciales deben incrementarse. El tercer punto sería que los beneficios potenciales para los participantes y para la sociedad deben ser proporcionales o mayores a los riesgos. Y bueno, en general, mientras más frecuentes o severos sean los potenciales de riesgo, mayores deben ser los potenciales de beneficio. Es lo que menciona este propósito. Este requisito, la proporción favorable de riesgo-beneficio. Se podría decir que este sería que más que nada lo que menciona este punto. Lo más importante es que, pues, entre más frecuentes o severos sean los potenciales de riesgo, mayores deben ser los potenciales de beneficio. Como siguiente punto tenemos a la evaluación independiente, que, bueno, aquí menciona que el diseño de la investigación, la selección de participantes, la relación riesgo-beneficio debe someterse a consideración por revisiones independientes a la investigación, ya que los investigadores pues, pueden tener pues, múltiples intereses, como el interés a conducir investigación de calidad,
desarrollar los protocolos de manera expedita y en los plazos estipulados. También obtener fondos para la investigación y avanzar en la carrera académica. Y bueno, estos diversos intereses pueden generar conflictos que pueden, pues, distorsionar la objetividad del investigador. Y bueno, por eso este punto de la evaluación independiente menciona que la investigación, bueno, más que nada este punto de la evaluación independiente busca minimizar el potencial de impacto en los conflictos de interés. Ese es como su principal, bueno, sí, su principal objetivo. Y tenemos también el consentimiento informado, que bueno, aquí busca cumplir con la necesidad de respeto por la persona y por la autonomía de sus decisiones. También el conocimiento informado busca asegurar que los participantes decidan libremente participar o no en la investigación y que permanezcan en la investigación si consideran que se ajusta a sus valores, intereses y preferencias. También en este punto se debe informar que el propósito de la investigación, los procedimientos que se van a realizar, los potenciales de riesgo y beneficios, alternativas existentes que pueden haber sin la investigación. También este punto más que nada del conocimiento informado, mi compañera más adelante se los va a mencionar con más detalle. Yo solamente se lo estoy mencionando pues un poquito, pero sí este punto mi compañera se los va a mencionar a más detalle. Y bueno, más que nada este punto se refiere a que pues, sí, no, a que los participantes decidan libremente participar o no en la investigación y que permanezcan en la investigación si consideran que se ajusta a sus valores. Más que nada se menciona en este punto. Y el último punto que sería el respeto a los sujetos inscritos. Aquí, bueno, los participantes deben ser tratados con respeto a lo largo de la investigación. Es lo que menciona en este punto, en este requisito, lo cual incluye que se les permita retirarse de la investigación cuando lo crean conveniente, sin alguna sanción, proteger a la privacidad del paciente con un adecuado manejo confidencial de la información obtenida, informar a los participantes en relación a nuevos riesgos o beneficios descubiertos a lo largo de la investigación, informar a los participantes los resultados obtenidos con la investigación, mantener el bienestar de los participantes monitorizar, monitorizado cuidadosamente la participación de reacciones adversas o alteraciones clínicas. Y bueno, los cuales deben ser tratados apropiadamente y evaluar el retiro del participante de la investigación. Más que nada, es lo que menciona este requisito de respeto a los sujetos inscritos. Yo les voy a hablar de los conflictos de interés en la investigación clínica, pero para entender mejor, primero les quiero hablar sobre qué son los conflictos de interés. Bueno, pues puse esta definición que dice que es una situación donde un juicio o acción que debería estar determinado por un valor primario establecido por razones profesionales o éticas puede ser influido o parecer sesgado para obtener un beneficio secundario. Esto, en palabras más sencillas, significa que es un sujeto o sujetos en determinada situación que actúan a conveniencia de sus intereses, dejando de lado el objetivo principal y sin importar si afectan a terceros. Y vemos que puede ser individual o colectivo, por ejemplo, alguna empresa o asociación. Aquí les puse los intereses primarios en la medicina, los cuales, como su nombre lo indica, son los principales y la base de todo médico, los cuales son la prevención de enfermedad y lesiones, así como la promoción y mantenimiento de la salud, alivio del dolor y sufrimiento causados por la enfermedad, asistencia y curación de los enfermos y atención paliativa de quienes no pueden ser curados, y evitar la muerte prematura y velar por una muerte digna. Y bueno, podemos encontrar principalmente dos tipos de conflictos de interés, los financieros, los cuales, como su nombre lo indica, el investigador recibe un incentivo económico, monetario o material si accede a colaborar o dirigir un protocolo de investigación.
Este tipo de conflicto implica por lo menos dos de los principios éticos, los cuales son la justicia y la autonomía. Para ejemplificar esto, les voy a poner una situación. Hay una empresa farmacéutica la cual tiene una finalidad totalmente lucrativa, pues una vez que se haya aprobado el fármaco investigado podrá comercializarlo. Entonces, los investigadores que colaboran en la realización del protocolo, pues esto significa una fuente de ingresos y la comunidad en la que se llevó a cabo donde se llevó a cabo el estudio podrá tener acceso a estos nuevos medicamentos en el futuro. Hasta aquí todo bien, pero hay un sujeto que no obtiene ningún beneficio directo, pero que asume riesgos relacionados con su salud. Este sujeto es el que participa en la investigación, incluido en el protocolo voluntariamente. Lo que ocurre es que el paciente al que el investigador invita a participar en el proyecto no sabe el posible lucro directo o indirecto que va a beneficiar a todos menos a él. Por esto, la importancia de revelar los conflictos de interés desde un inicio, ya que así incrementa el compromiso del investigador con el paciente y protege el principio de autonomía. Y bueno, también están los de tipo no financieros, los cuales se realizan pues por motivos personales, como la obligación ética de evidenciar la práctica clínica. También puede ser por mero prestigio, por la colaboración con otros colegas o pues solo para finalizar un trabajo para su currículum académico. Y bueno, ya aclarado todo esto, ahora sí vamos con la parte de los conflictos de interés en la investigación clínica. Pues como ya lo mencionábamos, se da cuando el investigador se ve influenciado por intereses secundarios que normalmente están vinculados a la enseñanza, la administración, el lucro, la defensa de principios personales o también pueden ser institucionales, el desarrollo de políticas de salud, obligaciones con sus superiores, intereses familiares y bueno, entre otros. Estos conflictos se ven, por ejemplo, cuando se financian los ensayos clínicos, como cuando alguna empresa farmacéutica que quiere comercializar su producto, pero pues el problema con esto es cuando se busca únicamente eso, la venta del producto sin importar si es eficiente o no, por lo que los resultados del ensayo clínico cuando están financiados pues se verán a su favor. Pues también tener numerosas responsabilidades e identidades incrementa la probabilidad de que existan los conflictos de interés. Y pues también algo importante de aclarar es que el conflicto de interés no es sinónimo de falla científica, porque el conflicto de interés se refiere sobre todo a una situación y no necesariamente a un comportamiento. En cambio, la falla científica afecta la seriedad y la calidad científica, como lo es el plagio, la invención o distorsión de resultados, un fraude, publicaciones redundantes, entre otras. Y pues los encargados de supervisar los conflictos de interés son los comités de ética que posteriormente mi compañera les explicará. Finalmente, se han propuesto estrategias basadas en la transparencia para el manejo de los conflictos de interés. En primer lugar, se debe declarar si existe o no un conflicto de interés, ya sea a la hora de elaborar el protocolo o en las publicaciones científicas. Después, mejorar los formularios para que haya un espacio en donde declarar dichos intereses. Y pues el siguiente va de la mano, pues también se debe adaptar el formato del consentimiento informado, de tal forma que el paciente, el participante voluntario entienda realmente lo que está consintiendo. Posteriormente, se pide implementar una unidad de apoyo a la investigación, como lo son los comités de ética de investigación clínica, conformado por investigadores experimentados y especialistas en normas de una buena práctica. También se pide que se haga un reporte de ingresos por profesional y que, bueno, por cada profesional que participe y el destino de dichos recursos. Y por último, se pretende comercializar, bueno, en los casos donde se pretende comercializar un nuevo medicamento, pues se debe revelar todo tipo de arreglos financieros que existan entre el patrocinador y el investigador clínico, ya que pues esto puede interpretarse como un incentivo. Y bueno, para comprender mejor el manejo de estos conflictos, mi compañera les hablará sobre los comités de ética. Ok, y ahora voy a hablar sobre lo que son los comités éticos de la investigación clínica. Primero que nada vamos a hablar sobre que estos comités tienen un trasfondo, tienen documentos internacionales que van a ser precedentes de lo que son esos comités éticos de la investigación clínica. Y estos documentos pues podemos encontrar varios. Podemos encontrar como el Código Nuremberg, la Declaración de Helsinki, Informe Vermont, guías operacionales para comités de ética, estándares y guías operacionales para la revisión ética de la investigación en salud, comités de ética en investigación,
pautas éticas internacionales para la investigación biomédica, pautas éticas internacionales para estudios epidemiológicos, conferencias internacionales, códigos de regulaciones federales, la Declaración Universal de Derechos, por ejemplo, la de la UNESCO, Declaración sobre las responsabilidades de generaciones actuales, Declaración Internacional sobre los datos genéticos humanos, Declaración Universal sobre bioética y derechos humanos, y estos son los principales. Primero que nada, me gustaría recalcar que el tema es comités éticos en investigación clínica, pero como tal, estos nada más los vamos a encontrar en España. En lugares como en México se utilizan lo que son los comités éticos en investigación, sin el clínico, pero también van a ir abocados a lo que es la investigación en humanos. Y pues bueno, ya entrando más de lleno con los comités éticos en investigación clínica, pues como había dicho, en España se aprobó el Real Decreto 223/2004, el cual incorpora al Comité Ético en Investigación Clínica y lo define como un organismo independiente constituido por profesionales sanitarios y miembros no sanitarios, encargados en velar por la protección de los derechos, seguridad y bienestar de los sujetos que participan en un ensayo clínico y ofrecen garantías públicas mediante el dictamen sobre el protocolo del ensayo, la idoneidad de los investigadores y la adecuación de las instalaciones, así como los métodos y los documentos que vayan a utilizarse para informar a los sujetos del ensayo con el fin de obtener su consentimiento, como lo que ustedes conocen como consentimiento informado. También me gustaría hablar sobre, estos, me gustaría hablar sobre un subgrupo que, ya que viene dispuesto en varios subgrupos, pero este es uno de los principales, un subgrupo que se llama CIM, el cual es sobre Comité de Ética en Investigación de Medicamentos. Y bueno, estos comités se van a apoyar en guías para su funcionamiento, tales como el de la División de Ética de la Ciencia y la Tecnología perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia, o sea, la UNESCO. También cabe recalcar que estos comités van a trabajar con documentos, los cuales, por ejemplo, encontraremos manuales de investigadores, currículos, documentos de idoneidad de las instalaciones y del equipo investigador, certificado de pólizas de seguros, hojas de información a los participantes de los estudios, enmiendas, cambios administrativos, notificaciones y acontecimientos adversos, informes anuales e informes finales, entre otros. Y pues también quería mencionar sobre que los comités están obligados a compartir información y mantener la comunicación durante el proceso de evaluación, y para esto deben tener una base de datos que se llamará SIG, cual significa Sistema Informativo de Conexión de Comités. Y bueno, un poquito hablando de los requisitos, encontraremos que en el artículo 13 se encuentran los requisitos mínimos para la infraestructura, para los medios e infraestructura, en el cual podemos encontrar las instalaciones específicas que deben permitir la realización de su trabajo en condiciones que garanticen confidencialidad, el equipamiento informático con capacidad suficiente para manejar toda la información generada en el comité y disponibilidad de un sistema rápido de transmisión de información, personal administrativo y técnico que permita al comité poder ejercer de manera apropiada sus funciones. Y además podemos encontrar otros requisitos, como por ejemplo que debe estar formado por mínimo 7 miembros, de los cuales 2 deben ser al menos profesionales ajenos a ser sanitarios, y de los cuales uno debe ser un licenciado en Derecho. También debemos encontrar entre ellos las figuras de médicos, uno de los cuales debe ser farmacólogo clínico, un farmacéutico de hospital y un miembro del personal de enfermería. Y pues también podemos encontrar también que debe haber un titular que garantizará que el comité cuente con los medios necesarios, y pues además ninguno de los miembros debe recibir ninguna remuneración por la parte de algún promotor, ninguna de remuneración directa como tal. Y bueno, las funciones que tienen los comités éticos en investigación clínica, pues son que principalmente deben evaluar los protocolos. Pero ya hablando un poquito más
sobre sus funciones como tal. Podemos encontrar que deben evaluar la idoneidad de todo lo que se está realizando, tanto como justificar los riesgos y molestias previsibles en función a los beneficios. También evaluar aspectos metodológicos, éticos y legales a los cuales sean remitidos, a los cuales los ensayos clínicos sean remitidos, evaluar las modificaciones relevantes de los ensayos clínicos autorizados, realizar un seguimiento de ensayo desde su inicio hasta su recepción final, evaluar la idoneidad del equipo investigador para la realización del estudio, teniendo en cuenta la experiencia y la capacidad investigadora en función de sus obligaciones asistenciales y otros posibles compromisos con otros protocolos de investigación. Valorar también la información escrita sobre las características del ensayo que se dará a los posibles sujetos de la investigación o a sus representantes legales, lo cual se deberá proporcionar dicha información y en tipo de consentimiento debe ser escrito ante sus testigos. Además, deberá comprobar la previsión de la compensación del tratamiento y el tratamiento que se ofrecerá a los sujetos participantes en caso de una lesión o muerte atribuibles al ensayo clínico. O también deberán de saber si va a haber un seguro o indemnización para cubrir posibles responsabilidades tanto del promotor como del investigador, además de que conocerá y evaluará la compensación económica que el promotor ofrecerá a los investigadores y a los sujetos para la investigación del ensayo clínico. También tenemos otras que son normas generales de funcionamiento, los cuales sí. Además, también tenemos normas generales de funcionamiento, los cuales hablarán de que los miembros deben respetar la confidencialidad de los documentos del protocolo y la identidad de los pacientes. Para que su decisión sea válida, debe de participar al menos la mitad más uno de los miembros, de los cuales al menos uno debe ser ajeno a la profesión sanitaria. Y pues también, bueno, cuando exista comisión de... espérame. Qué raro. Además, tenemos normas generales de funcionamiento, los cuales van a hablar sobre que los miembros deben actuar con el principio de confidencialidad respecto a la documentación, el protocolo y la identidad de los pacientes. También, para que las decisiones sean válidas, debe haber la participación de la mitad más uno de los miembros cuando exista una... También cuando se evalúe un procedimiento quirúrgico o técnicas diagnósticas o productos sanitarios, se contará con un experto en el procedimiento o técnico a evaluar. Además, también se puede buscar asesoramiento por expertos ajenos al comité y además un investigador del ensayo clínico no puede participar en la evaluación de su mismo protocolo, aunque éste sea miembro del comité. Y ya, eso es todo. Y bueno, ya vamos a hablar sobre lo que son los comités éticos en investigación en México. Como ya lo había mencionado, estos no tienen el clínico en su nombre, pero aún así son parte de este tipo de comités. Y pues bueno, según Conbioética, que es el que se encarga, es el órgano que se encarga de regular todo eso en México, define a los comités de investigación a los comités de ética en investigación como un órgano colegiado, autónomo, institucional, interdisciplinario, plural y de carácter consultivo, creado para evaluar y dictaminar protocolos de investigación en seres humanos. Y pues bueno, también según las guías operacionales de la OMS, podemos encontrar que un CI es un grupo multidisciplinario y multisectorial
independiente de profesionales de la salud, así como de otros campos de conocimientos y miembros de la comunidad, equilibrado en la edad y sexo, que tiene por objetivo contribuir a salvaguardar la dignidad, derechos y seguridad y bienestar de los participantes, actores y potenciales de la investigación, asegurando que los beneficios e inconvenientes de la investigación sean distribuidos equitativamente entre los grupos y clases de la sociedad, así como resguardando la relevancia y correlación científica del protocolo de investigación que se somete a su consideración. Y bueno, ahora vamos a hablar de las características, pero primero me gustaría hablar un poquito sobre, pues bueno, los comités de ética en la investigación forman parte de un compromiso de transparencia institucional que asumen establecimientos que realizan investigación en seres humanos. Y pues las características como tales que deben ser autónomos porque son independientes de influencias de tipo profesional, institucional, político, de mercado, entre otras. Son institucionales, ya que pertenecen a un establecimiento para la atención médica o instituciones de salud o de enseñanza superior al sector público, social o privado del Sistema Nacional de Salud, donde se realicen investigaciones con seres humanos. Deben ser también multidisciplinarios, ya que hacen converger los conocimientos de distintas disciplinas y deben incluir especialistas en asuntos científicos, metodológicos y buenas prácticas clínicas. Al menos un integrante deberá tener conocimientos en bioética y en ética de la investigación. Deben ser plurales, ya que reconocen y promueven la diversidad, y tratan de alcanzar acuerdos entre diversas posturas. Deben ser consultivos, ya que asesoran al cuerpo de gobierno y buscan determinar los valores de la ética social y fungir como órganos de primera instancia para la emisión de dictámenes, opiniones o recomendaciones de carácter general. Y bueno, estos representan una guía de apoyo de la conciencia del investigador, protección de la participación de los participantes en la investigación, garantía pública del respeto a la dignidad, igualdad y derechos humanos, fomento a la educación interdisciplinaria y multisectorial, y conciencia bioética institucional de la integridad científica. Y bueno, los objetivos y funciones que deben tener. Principalmente los objetivos, los comités de ética en investigación deben contribuir a salvaguardar la dignidad, los derechos, la seguridad y el bienestar de los actores o potenciales participantes en las investigaciones, así como las comunidades involucradas. Actuar en el interés de los sujetos de investigación, asesorar a los titulares de los establecimientos e instituciones sobre la autorización de investigaciones en las unidades de responsabilidad, vigilar la aplicación de la legislación, normatividad, contenidos éticos vigentes en la materia, fomentar que los beneficios y las responsabilidades de la investigación sean distribuidos entre los grupos sociales. Y bueno, las funciones ya podemos encontrar lo que es la función resolutiva, el cual pues trata de la aceptación de los protocolos y deliberación de los dilemas éticos, la función de control y seguimiento, el cual da continuidad a las resoluciones emitidas, función educativa, el cual promueve la capacidad de bioética y la capacitación, en bioética y ética de la investigación. También podemos ver cuáles son los factores a evaluar de los protocolos, los cuales pues son el valor científico, el cual busca ayudar a mejorar la salud o bienestar de la población y probar una hipótesis. De la pertenencia científica en el diseño y conducción del estudio, pues se trata sobre todo proceso de investigación, se inicia con la selección de una pregunta seguida del diseño apropiado para responder esta, o sea, el desarrollo de un protocolo. La selección de los participantes, el cual busca la identificación y selección de los posibles sujetos de investigación y de la investigación que debe ser equitativa. La proporcionalidad de riesgos y beneficios, el cual busca el mayor beneficio y menor riesgo que para los participantes. O sea, en este atiende a lo que es el principio de beneficencia y no maleficencia. Evaluación independiente, el cual busca evaluar conflictos de interés. Respeto a los participantes, el cual busca proteger la privacidad de los participantes de la investigación, y el consentimiento informado, que en un momento pasará a explicar un compañero. Y bueno, también vamos a hablar un poquito sobre los integrantes, el cómo está pues constituido un comité de ética en investigación. Este
la verdad quiero entrar un poquito más en detalle que lo que dije del otro. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos toca a nosotros aquí en México. Esto lo saqué de la guía como tal de comités que se encuentra con bioética. Entonces esto, por ejemplo, si alguno de ustedes quiere ser un investigador clínico, pues tendría que atenerse a este tipo de cosas y pues también si quieren ser parte del comité también para que lo tengan presente. Y bueno, el comité está integrado por el presidente, por vocales, los cuales deben ser mínimo 4 vocales, de los cuales uno se tiene que nombrar secretario. También podemos encontrar representantes del núcleo afectado o de las personas usuarias de los servicios de salud. Y también puede haber consultores externos, como ya lo había mencionado en el caso del Comité de Ética en Investigación Clínica, el de España. En ambos puede o no puede haber la ayuda de un consultor externo. Y bueno, para que exista un comité de ética en investigación, deberá integrarse personal médico, investigadores y profesionales de la salud, tanto como de psicología, enfermería, trabajo social, em, sociología, antropología, filosofía, derecho y entre otros. Podrán o no estar adscritos al establecimiento y de preferencia con capacitación en ética y en investigación y bioética en investigación y bioética. Perdón. También se me olvidaba hablar un poquito sobre los requisitos de los integrantes, pues que estos deben contar con referencias personales y profesionales que hagan constar una conducta ética, referencias laborales de trabajo y de la comunidad o de la organización a la que pertenece. Documentar su experiencia profesional en el campo de la investigación ética, de la investigación o ética en la investigación y tener alguna formación, capacitación, experiencia en bioética, adquirir el compromiso de capacitarse continuamente en el conocimiento de bioética y la ética de investigación, ser respetuoso, tolerante, abierto al diálogo, flexible, prudente, honesto y de conducta conciliadora y no tener conflictos de interés con ninguna de las funciones encomendadas dentro del comité. Además, también cabe mencionar que el presidente es el responsable del proceso y de determinar cuando es necesario el consenso para la toma de decisiones. Y además los investigadores, patrocinadores y otras personas deberán estar de acuerdo, siempre deberán estar de acuerdo con las decisiones que se toman. Nunca se tomarán las decisiones por votación. Y bueno, hice un pequeño cuadro comparativo sobre lo que son los comités tanto en España como en México y pues también ya como lo había mencionado en el caso del marco legal, pues España se sustenta del Real Decreto 223 2004 y pues este sí es como tal comité ético en la investigación clínica y en México los comités de éticos en investigación sin el clínico se sustentan en el artículo 41 bis 98 de la Ley General de Salud. Y bueno, las funciones, como ya lo había mencionado, ambos son pues establecimientos que buscan regular las investigaciones clínicas, pero esto lo van a hacer a través de estudiar los protocolos y ver el desarrollo de los protocolos, además del manejo de otros documentos, ¿no? Y pues España, sus comités se definen como organismos independientes encargados de velar por la protección de los derechos, seguridad y bienestar de los sujetos que participen en un ensayo clínico, en pocas palabras. Y en México son establecimientos para la atención médica del sector público, social o privado del Sistema Nacional de Salud donde se realice investigación con seres humanos. Y pues como ya lo he mencionado, en ambos se revisa de manera detallada los protocolos. En el caso de los integrantes en España tienen que ser mínimo 7 y de los cuales ya mencioné cuáles deben ser. Y además existe un titular. Y en el caso de México, pues existen presidente, mínimo 4 vocales, de los cuales uno debe ser electo secretario. Y pues para que sea elegido secretario, se lo debe designar el presidente, se me olvidó mencionar eso. Además, también representante de los usuarios y en ambos puede haber consultores externos. Y en el caso de la toma de decisiones, pues en España se decide por votación, como ya había dicho, la mitad del comité más uno. Y en el caso de México, pues el presidente decide. Y eso sería todo de mi parte. Gracias.
Investigación científica es el método por el que se obtienen nuevos conocimientos y se perfeccionan los ya existentes en todas las ciencias, incluida la medicina. Los nuevos y mejores conocimientos sirven a su vez para mejorar las prácticas vigentes y beneficiar a todo el mundo. Para ello es necesario que los resultados de cada investigación sean dados a conocer. En el caso de la medicina, estos resultados se difunden en las publicaciones médicas, como las revistas, los libros, medios impresos y electrónicos especializados. Estas publicaciones médicas estarán dirigidas precisamente a los profesionales de la salud y por lo tanto están escritas con un lenguaje científico. Solo un conocimiento verdadero puede traducirse en una práctica beneficiosa. Y para que un conocimiento sea verdadero, debe cumplir con dos características esenciales. Debe ser válido y debe ser reproducible. La validez de un conocimiento es la medida en la que se refleja la realidad o la medida en la que se aproxima a la verdad absoluta. Las publicaciones científicas en el área médica superan el 1.000.000 por año y en el área quirúrgica aproximadamente el 14% tiene un sesgo de mala conducta que vulnera las normas éticas o simplemente representa un fraude. Para que estos conflictos no sucedan, existen distintos comités y organizaciones para las publicaciones científicas médicas, como lo es la Asociación Mundial de Editores Médicos, el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas y el Comité de Ética para Publicaciones. Existirán distintos requisitos éticos para una publicación. Se necesita la necesidad de solucionar problemas de salud de la persona, familia o la comunidad en la que se va a estudiar, la competencia y desempeño profesional del investigador demostrada en la utilización de métodos aceptables científicamente, una participación voluntaria o distintas participaciones de los sujetos de investigación, a punto de partida de una clara y detallada información acerca de los riesgos y beneficios a los cuales se les someterá. La ausencia de daño o molestias físicas o psicológicas al sujeto al que se va a investigar y a sus familiares. Anonimato o carácter confidencial de la información, autoría verdadera y responsable, un reconocimiento expreso a los autores y obras consultadas, y absoluta veracidad de los datos aportados y de la bibliografía consultada. En el caso de toda publicación científica médica, requerirá de otros requisitos específicos. En la primera imagen describe que toda investigación realizada en los seres humanos debe respetar las normas establecidas en la Declaración de Helsinki y en sus actualizaciones. Es una responsabilidad individual de los autores cumplir estas normas antes de comenzar un trabajo de investigación clínica. Sus autores deben obtener la aprobación del protocolo de investigación por un comité de ética, independientemente de ellos e integrado por personas que conocen el ambiente local en la que se realiza el trabajo. Ellos pueden verificar las condiciones en las que se atenderá a los pacientes y los recursos de que se disponen para resolver los problemas que surjan en el curso de la investigación. Como segundo punto, toda investigación que emplee tejidos, células, humores o líquidos tisulares obtenidos en seres humanos debe cumplir también con normas éticas. Estas se refieren a las condiciones de la toma de muestras, su manejo y destino posterior, el respeto a la confidencialidad de las personas de quienes proceden y la autorización informada para que se publiquen los datos obtenidos. Como tercer punto, tenemos que los individuos estudiados deben permanecer anónimos para los lectores del manuscrito. En el texto, tanto como en los cuadros y las figuras, no deben mostrarse sus nombres, ni sus iniciales, ni los números de fichas clínicas. Las fotografías deben ser invertidas para ocultar su identidad y si ello no es posible, los autores deben contar con una autorización escrita de las personas afectadas o los familiares responsables.
En el cuarto punto, tenemos que la investigación que se realice en los animales de experimentación debe cumplir condiciones referidas a cómo se mantienen y se manejan dichos animales. Su cumplimiento debe ser también controlado por un comité institucional de ética de la investigación experimental y en las normas. Como quinto, sexto y séptimo punto, tenemos que los autores del manuscrito, los expertos externos invitados por los editores para opinar sobre la calidad de un manuscrito y los editores mismos deben declarar si existen conflictos de interés que pueden interferir en una decisión. En este caso puede ser un conflicto de tipo financiero, no financiero profesional y no financiero personal. Aunque también existen otros conflictos como el soborno, un conflicto de obligaciones o lealtades por una responsabilidad social asignada al puesto que se desempeña, o un conflicto de interés entre partes, entre dos personas de una empresa que van a competir por el mismo mercado. Y como último punto tenemos que se deben declarar eventuales conflictos de interés, ya que es particularmente importante en el caso de los autores y los editores, ya que estos manuscritos generalmente seleccionan la bibliografía que apoya sus argumentos y exponen al lector a un sesgo de autoridad. Los autores tienen una gran responsabilidad ética. Todos los estudios se deben iniciar con una idea, pero para saber que esta es novedosa, se debe efectuar la revisión de la literatura, de tal manera que el autor conozca cada artículo en forma completa y pues no solo el resumen. No es ético iniciar un estudio cuando él o los autores no tienen idea de qué beneficio pueda resultar. Cualquier estudio con individuos debe tener el consentimiento informado para su participación. Y la honestidad es un punto muy importante en la recolección de datos y su interpretación para que las conclusiones sean el producto de una revisión ética de todos los parámetros. Aquí hablaremos de las distintas formas de fraude que van a existir en la publicación. Tenemos el plagio. Es la apropiación de ideas o frases de artículos presentándose como trabajo original y sin citar la fuente. La falsificación y manipulación de datos va a consistir en proporcionar datos o métodos falsos dentro de un estudio. Los datos correctos existen, pero los autores modifican los valores a su antojo con el fin de obtener un resultado favorable a la hipótesis de su estudio. La invención, en la que los autores fabrican la totalidad o parte de los datos de un estudio remitido para la publicación. Ética en el proceso de la publicación incluyen la autoría ficticia. El concepto de autor en las publicaciones científicas se aplica a los que redactan el original y a la vez contribuyen sustancialmente al desarrollo de la investigación. Sin embargo, es práctica común el incluir a otras personas que no cumplen estos requisitos y se da el fenómeno conocido como autoría regalada, honoraria o ficticia. La publicación reiterada. Esta incluirá la publicación duplicada, que consiste en la publicación en parte o en su totalidad de un artículo previamente editado en otra revista o en otros documentos impresos o electrónicos. La publicación fragmentada. En un trabajo de cierta entidad se cortan en porciones menores las que son publicadas como artículos independientes en diferentes revistas. Una publicación inflada son los artículos que se publican artificialmente por la técnica de añadir resultados o casos clínicos a series previamente publicadas. En el caso del autoplagio, es cuando un autor alcanza cierta notoriedad del tema, es a menudo invitado a escribir revisiones sobre el mismo y cae en la tentación de repetir parte de lo escrito anteriormente. Esto quiere decir que se repite a sí mismo el contenido por parte del mismo autor en una especie de autoplagio. Otros casos de violaciones éticas en las publicaciones científicas médicas es la incorrección de citas bibliográficas, omitir citas relevantes, copiar las listas de citas sin consultarlas y el exceso de autocitas. Los sesgos de publicación.
Estos son resultados positivos o aquellos que alcanzan una significación estadística alta. Son casi una constante en la ciencia actual y se convierte en una conducta punible cuando se hace de manera intencionada por autores o promotores de la investigación. La publicidad de los resultados de la investigación. Dar a conocer los resultados de la investigación de modo prematuro al público antes de su publicación en la empresa profesional o hacerlo de una forma sensacionalista. Bueno, ahora yo les hablaré sobre el consentimiento informado. Bueno, el consentimiento informado va a ser el hecho básico garante del principio de autonomía y del derecho de la privacidad de los datos del paciente en la investigación clínica. Los individuos podrán elegir libremente si participar o no en la investigación y si autorizan el procesamiento y análisis de los datos de sus historiales clínicos. Sin embargo, el consentimiento informado no va a ser como tal un formulario para ser firmado, sino que constituye todo un proceso encaminado a conseguir la adecuada inclusión de los pacientes en los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos controlados van a constituir la herramienta fundamental para poder valorar la eficacia y lo que es la seguridad de los nuevos medicamentos y también el soporte de la medicina que es basada en la evidencia. El respeto de los derechos fundamentales de los pacientes van a ser emanados del Código de Nuremberg y recogidos en la Declaración de Helsinki. La Declaración de Helsinki va a establecer que en cualquier investigación con seres humanos, cada potencial participante debe ser informado adecuadamente de los objetivos, métodos, beneficios esperables y de los potenciales riesgos del estudio y las molestias que podrían entrañar. Él o ella también deben de ser informados de que tienen la libertad para abstenerse de participar en el estudio y de que son libres de retirar su consentimiento de participar en cualquier momento. Bueno, también va a existir lo que es el CIC, que son los comités éticos de investigación clínica. Su misión es velar por el respeto de los derechos de los pacientes y se han convertido en garantes de los mismos e impulsores de la nueva cultura de la investigación. También va a existir los BPC y que son las normas de la buena práctica clínica, y estas surgieron de la necesidad de garantizar la calidad y la protección de los derechos de los pacientes en las investigaciones clínicas. Bueno, ahora les hablaré de algunas especificaciones de este consentimiento informado. Bueno, en primera, el consentimiento informado es un proceso que se inicia con la información al participante potencial de los pormenores del ensayo clínico o del proyecto de investigación transmitida por el investigador mediante lo que es la hoja de información, que más adelante les diré qué es y qué lleva esta hoja. Este documento debe de ser meticulosamente revisado y validado por lo que es el Comité Ético de Investigación, obviamente clínica, antes de la aprobación del estudio. Luego está otro punto, que es la actitud del investigador. Siempre debe de ser de continua transparencia y proporcionar una información adecuada al paciente para así poder evitar lo que es el consentimiento ignorante y el riesgo de incurrir en paternalismo. El siguiente punto es la información debe de darse en términos sencillos, es decir, que esta información debe de ser comprensible para el paciente y no debe de ocultarse ningún tipo de dato, especialmente si son negativos relevantes y que aparte podrían condicionar la decisión del paciente. El siguiente punto es que debe quedar claramente especificado el derecho del paciente a no participar en la investigación o a poder revocar este consentimiento sin ningún perjuicio. También algo muy muy importante es que el consentimiento, como una manifestación de voluntad, tiene que ser libre y consciente. Debe de ser emitido en ausencia de vicios de la voluntad, esto es decir, de error, dolor, violencia, intimidación o alguna influencia indebida mediante persuasión, manipulación o alguna coacción. También el investigador
va a tener la obligación ética de garantizar la capacidad de la persona para otorgar el consentimiento. Cuando el individuo sea incapaz o esté privado de autonomía, el consentimiento será otorgado por sus representantes. Otro punto importante es que el consentimiento emitido solo autoriza al médico a realizar aquellos procedimientos a los que el paciente ha consentido y que están descritos en el protocolo y obligadamente especificados en la hoja de información. Bueno, ahora les hablaré de lo que es la hoja de información al paciente y la estructura e información que debe de ser transmitida al potencial participante en un ensayo clínico. Bueno, tenemos el primer punto, que se tiene que poner título completo del protocolo y código de identificación. Segundo punto, nombre del promotor. Tercer punto, nombre del investigador principal en el centro y el teléfono de contacto. 4, las especificaciones de propuesta de participación en un proyecto de investigación. El 5, objetivos del estudio. En el punto 6 tenemos el diseño del estudio, si es unicéntrico, multicéntrico, nacional, internacional, abierto, ciego, controlado o no, con fármacos activos o placebos, número de centros y pues obviamente pacientes, duración del estudio y variables principales de evaluación. En el punto 7 tenemos la descripción de los procedimientos, número de visitas, exámenes complementarios, calendario de procedimientos, extracciones, radiografías, etcétera. Si existe un periodo de lavado y de los posibles riesgos que podrían derivarse de la retirada del tratamiento, riesgos asociados a los procedimientos del protocolo. En el punto 8 tenemos la descripción de los criterios de selección, que son normas sobre la protección de grupos vulnerables. En el 9 tenemos la descripción de los fármacos en investigación, experiencia previa en otros estudios o en la práctica clínica, que pues nos justifican la investigación. En el punto 10 vamos a tener los riesgos de los fármacos del estudio, tanto investigacionales como comparadores, también las modificaciones de dosis de acuerdo a la toxicidad. En el punto número 11 tenemos la información sobre el grupo control y el proceso de aleatorización. En el punto 12 tenemos las alternativas terapéuticas. En el punto 13 tenemos beneficios esperables, tanto para el individuo como para la sociedad. Esto debe de ser sin dar expectativas que pudieran ser inductoras de la participación. También debe de especificarse la posibilidad de no haber beneficio directo por su participación en el estudio y de que los resultados del estudio podrían derivarse pues a un beneficio para la sociedad. Para los voluntarios sanos debe de quedar claramente especificada la ausencia del beneficio. En el punto 14 tenemos la existencia de placebo. Se tiene que poner ahí si es un producto inactivo. En el punto 15 tenemos la voluntariedad de la participación, indicando el derecho de no participar o de revocar el consentimiento sin perjuicios. En el punto 16 tenemos el compromiso de información de datos relevantes que vayan surgiendo durante el desarrollo del estudio y que pudieran influir en la decisión de continuar en el mismo. En el punto 17 tenemos que poner la existencia de pólizas de seguro de acuerdo pues a la normativa vigente que le cubre de los daños que pudieran pues derivarse de su participación en el ensayo clínico. En el punto 18 tenemos las especificaciones de las condiciones de exclusión o finalización del estudio. En el punto 19 tenemos el compromiso de confidencialidad con mención de la Ley Orgánica de Protección en Datos de Carácter Personal. En esta se especificará la protección de su intimidad y la imposibilidad de identificación en comunicaciones o publicaciones científicas. En el punto 20 se debe de indicar de que por su participación en el estudio no se derivará ningún tipo de gasto adicionales.
También se pondrá que los fármacos del estudio son aportados gratuitamente por el promotor y también de la existencia de una compensación por gastos de desplazamiento. En el punto 21 está que para los proyectos de investigación clínica que conlleven estudios genéticos se presentará una hoja de información especial para dichos estudios. En el punto 22 se pondrá la información de la aprobación del ensayo clínico por parte del Comité Ético de Investigación Clínica del hospital. En el último punto debe de indicarse al final de la hoja de información el nombre y número de teléfono de la persona encargada de proporcionar información o a quien dirigirse en caso de urgencias durante el estudio. Bueno, ahora les hablaré de los requisitos adicionales para el participante en situaciones especiales. Bueno, para menores de edad, la hoja de información debe de ir dirigida a los padres, tutores o representantes legales. Se va a redactar en tercera persona. Se hará referencia a la notificación al Ministerio Fiscal de la inclusión de un menor en el proyecto de investigación. Para menores que son mayores de 2 años y menores de 18, y siempre que el menor esté en condiciones de comprenderlo, se va a redactar otra hoja de información dirigida a hasta donde su capacidad de comprensión lo permita, donde se resuma la información general del estudio para obtener su asentimiento. Bueno, ahora para los pacientes privados de autonomía permanente o transitoria. Bueno, esta hoja de información debe de ir dirigida al representante o familiar autorizado. Si la pérdida de autonomía es transitoria y el paciente la recupera una vez incluido en el ensayo clínico de investigación, debe de existir otra hoja de información para el mismo para la ratificación o revocación de su participación. En los pacientes críticos que se traen pues al hospital en situación de urgencia vital, si es esperable un importante beneficio y es la única posibilidad de acceder al tratamiento y no existe alternativa similar o superior de eficacia y no es posible contactar a su familiar, el proyecto de investigación puede decidir su inclusión en el ensayo clínico sin el consentimiento informado. Sin embargo, un médico calificado que no esté relacionado con el estudio deberá de revisar y evaluar por escrito la situación y tan pronto como sea posible se informará a un familiar autorizado o al paciente si se recupera pues la capacidad para ratificar o revocar la participación del estudio. Bueno, ahora para cuando los pacientes ni los representantes no comprenden el idioma. Bueno, se debe proporcionar una hoja de información en el idioma del potencial participante. Si no es posible la redacción en su idioma nativo, se debe explicar y traducir la hoja de información en presencia del investigador principal y de un traductor bilingüe que garantice que se han respetado los derechos del paciente, que ha comprendido la información del estudio y que ha podido realizar preguntas al proyecto de investigación en caso de duda. Todos ellos deben de firmar el modelo de consentimiento informado. El siguiente es para cuando los pacientes ni el representante no saben leer o escribir. Bueno, la información se proporcionará indispensablemente en presencia de un testigo y la anuencia del sujeto puede expresarse mediante la impresión de su huella digital. Bueno, ahora va para las personas con capacidad de engendrar o concebir. Bueno, la información sobre la imposibilidad de participar en un ensayo clínico de investigación de mujeres embarazadas o lactando, a menos que el ensayo clínico esté diseñado pues específicamente para estas condiciones. Las mujeres fértiles no podrán participar en el ensayo clínico a menos que utilicen métodos que garanticen plenamente la anticoncepción. El embarazo durante el estudio es motivo de exclusión del mismo y se debe informar sobre las decisiones que deben de tomarse en caso de gestación y del compromiso de vigilancia estrecha del embarazo y del parto si es que la paciente decide continuar con la gestación. También para lo que son los varones incluidos en el ensayo clínico con fármacos potencialmente teratógenos,
Se deben informar a su pareja de los posibles riesgos para el embrión en caso de embarazo y obtenerse de la misma el consentimiento informado. Bueno, ahora un ejemplo en donde dice título del ensayo, yo, nombre y apellido, he leído la hoja de información que se me ha entregado, he podido hacer preguntas sobre el estudio, he recibido suficiente información sobre el estudio, he hablado con y el nombre del investigador. Y lo dice, comprendo que mi participación es voluntaria, comprendo que puedo retirarme del estudio cuando quiera, sin tener que dar explicaciones, sin que esto repercute en mis cuidados médicos. También dice, presto libremente mi conformidad para participar en el estudio. Y al final tenemos fecha y firma del participante y fecha y firma del investigador. Bueno, y esto sería todo por parte de mi equipo. Gracias por su atención. Y aquí les dejamos nuestras referencias bibliográficas por si quieren saber un poco más del tema.